Hoy vamos a hablar de una de las transformaciones más grandes de la historia humana, la revolución agrícola. Pero, ojo, no la vamos a ver solo como un cambio en la forma de comer, para nada. La veremos como lo que realmente fue, la primera gran revolución energética que reinventó la humanidad y que, de hecho, construyó los cimientos del mundo que hoy conocemos. Y para empezar, quiero lanzar esta pregunta. Porque seguro, al pensar en crisis energética, se nos viene a la cabeza el petróleo, la electricidad, ¿verdad? Pero el problema original, el primerísimo de todos, era mucho más básico. Y la solución, bueno, la solución lo cambió absolutamente todo. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender la magnitud de la revolución, primero hay que entender el problemón que vino a resolver. Y es que la vida de los primeros humanos se definía por una lucha diaria, constante, por conseguir energía. Pensemos en esto. Hasta hace unos 10.000 años, más o menos, el modelo de vida era súper simple, pero también súper precario. La energía era literalmente la comida que podías cazar o recolectar en tu entorno inmediato. Si la cacería salía bien, había energía. Si no, pues no la había. No había un plan B. Y aquí el contraste es brutal. El modelo nómada era vivir sin red de seguridad. La imposibilidad de guardar energía significaba que no podías acumular nada. Cada día era volver a empezar de cero. El modelo agrícola, en cambio, trajo a la mesa conceptos revolucionarios: planificación, almacenamiento y estabilidad. Fue un giro de 180 grados. Entonces, ¿cuál fue el gran quiebre? Bueno, fue dejar de ser simples recolectores de la energía que la naturaleza nos daba para convertirnos en productores. Y aquí es donde la agricultura entra en escena como la solución a ese problema energético fundamental. Es súper importante ver la agricultura con estos ojos, con un lente energético. No se trataba solo de plantar semillitas, se trataba de tomar el control de la producción de biomasa. Por primera vez, los humanos ya no dependían de lo que encontraban por casualidad, sino que podían generar su propio suministro de energía de forma sistemática. Y lo más fascinante es que esta revolución no ocurrió en un solo lugar y luego se expandió. No, surgió de forma independiente en varios puntos del planeta casi al mismo tiempo. En el Medio Oriente, en China, en las Américas. Esto nos dice que fue una solución casi universal a un problema que era, bueno, universal. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué estos cultivos? ¿Por qué el trigo, el arroz, el maíz? Pues no solo porque alimentaban, su verdadero superpoder era otro. Eran unidades de energía súper densas, secas y, lo más importante de todo, se podían almacenar. Podías guardarlos por meses, incluso años. ¡Claro! Porque producir energía era solo la mitad del trabajo. El siguiente desafío, que era igual de importante, era aprender a gestionar y guardar toda esa energía. Y aquí es donde la tecnología y el conocimiento se vuelven protagonistas. Para poder controlar la producción de energía, primero había que entender el tiempo. La gente empezó a observar los ciclos de la naturaleza, como las crecidas del Nilo que fertilizaban la tierra, y eso los llevó a crear los primeros calendarios. Y ojo, no eran solo para saber qué día era, eran verdaderas guías para la gestión energética, que te decían cuál era el mejor momento para invertir trabajo y sacarle el máximo provecho al sol y a la tierra. Y aquí viene un concepto que lo cambia todo: la invención del silo. Piénsenlo bien. Fue tan importante como la invención de la siembra. Por primera vez en la historia, se podía acumular la energía de un buen año para usarla en uno malo. Un silo lleno de trigo era, en esencia, una batería cargada con energía solar convertida en biomasa, lista para usarse cuando más se necesitara. Seguramente han escuchado la historia de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas del libro del Génesis, ¿no? Bueno, pues resulta que es probablemente la metáfora más potente jamás contada sobre la gestión de la energía. Es una lección que casi todas las culturas agrícolas entendieron, cada una a su manera. Exacto, no era solo un cuento, era un verdadero manual de estrategia energética. Encapsula el principio que hizo posible la civilización, la planificación a largo plazo. Es decir, ahorrar cuando hay de sobra para poder sobrevivir cuando las cosas se pongan difíciles.
Pero no todo eran plantas, ¿eh? La domesticación de animales fue otra innovación energética brutal. Por un lado, tenías a los bueyes, que eran como amplificadores de fuerza. Un solo agricultor con un buey podía hacer el trabajo de muchísimas personas. Y por otro, el ganado, que funcionaba como un convertidor biológico, transformando pasto, algo que nosotros no podemos comer, en carne y leche, que son pura energía concentrada. Bueno, y con la producción y el almacenamiento ya bajo control, por primera vez en la historia humana aparece algo completamente nuevo y superpoderoso: el excedente. Y este excedente, como vamos a ver, iba a cambiar la estructura de la sociedad para siempre. Uno se pregunta, ¿por qué el grano se usó como dinero? La respuesta es simple: porque su valor era universalmente entendido como energía que se podía guardar. En lugares como Egipto o Mesopotamia, a los trabajadores que construían las pirámides, por ejemplo, se les pagaba con raciones de trigo y cebada. O sea, estaban recibiendo su sueldo directamente en calorías. Y aquí es donde todo hace clic. Alrededor del año 3500 a.C., en las llanuras fértiles de Mesopotamia, todo ese excedente de energía que se había acumulado por generaciones finalmente alcanzó una masa crítica. Fue el punto de inflexión que permitió que naciera algo nunca antes visto: las ciudades, la civilización. Y ahora sí, llegamos a la consecuencia final, la más profunda de esta revolución. Vamos a ver cómo ese excedente de energía es, literalmente, el cimiento sobre el que se construye toda la complejidad social que conocemos. Este es el punto clave de todo. Cuando una sociedad produce más energía, o sea, más comida, de la que necesita para alimentar a sus propios agricultores, libera a un montón de gente para que pueda hacer otras cosas. El excedente de grano era lo que pagaba el sueldo del soldado que defendía la ciudad, del sacerdote que organizaba los rituales, del artesano que hacía herramientas. Esta especialización del trabajo es, básicamente, la definición de una civilización compleja. Así que para que quede súper claro, esta es la idea central. La civilización se construye sobre un excedente de energía. Las pirámides, la escritura, las leyes, el arte, nada de eso es posible en una sociedad que vive al día. Todo, absolutamente todo, depende de tener una reserva de energía que garantice la supervivencia y que libere el potencial humano para crear. Y para cerrar, volvamos al presente con esta última reflexión. Pensemos un momento en nuestras propias baterías de hoy. Las redes eléctricas, las reservas de petróleo, hasta el dinero en el banco, que es una forma abstracta de energía guardada. La estrategia que nuestros ancestros descubrieron hace 10.000 años sigue siendo el pilar de nuestro mundo. Sin la capacidad de almacenar energía, nuestra complejísima civilización global simplemente no podría existir.